Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van a estar en este día tan caluroso hoy? Bueno, entonces primero les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos hoy acá en la biblioteca de la Universidad de AN, en donde vamos a estar principalmente conversando. Vamos a tener una conversación muy amena, muy cercana, acerca de un libro que se llama La visión sistémica del ambiente construido. El autor del libro es el señor Daniel Marín y él va a estar conversando con el profesor Julián Segura. Entonces, dados los formalismos, pues hagamos la presentación formal de Daniel. Él es aquí, entonces, primero que todo, él es arquitecto, constructor de la Universidad Nacional de Colombia. Y veo que tiene un recorrido muy importante y muy interesante como estudiante. Entonces, es representante estudiantil y asesor invitado del Comité de Reforma del Área Curricular y de Construcción y Hábitat desde 2019. Además, coordinó el semillero Ciencias de la Construcción y el Ambiente Construido. Es integrante de los grupos de investigación en pensamiento contemporáneo y en ecología y conservación de fauna silvestre. También es miembro de la Asociación Multidisciplinar de Estudios de Biología y Astrobiología de la Universidad de Antioquia y el Nodo Latinoamericano de Estudios sobre Interdisciplina y Transdisciplina de la Red Internacional sobre Problemas y Sistemas Complejos desde 2021. ¿Leí bien, sí? Listo, perfecto. Gracias, Daniel. Y ahora el profesor Julián. El profesor Julián es el director del ecosistema de ambiental y energías de la Universidad de AN. Él es profesional en ingeniería ambiental, especialista en gerencia de proyectos con certificación GPMB del Green Project Management. Es magíster en ingeniería ambiental con énfasis en contaminación atmosférica. Además, tiene experiencia en docencia universitaria y desarrollo de proyectos de investigación en temas de calidad de aire relacionada con exposición personal de contaminantes. Experiencia profesional en monitoreo de biodiversidad y restauración y consultoría en sostenibilidad empresarial y de proyectos. ¿Es así? Bueno, entonces les damos la bienvenida, el agradecimiento al profesor Julián, a Daniel, y ahora sí los invitamos a conversar sobre este tema que nos trae el día de hoy. Muchísimas gracias, José. Bueno, Daniel, pues darte la bienvenida. Quiero preguntarle si me escuchan bien. Súper. Bueno, Daniel, bienvenido a la Universidad de AN. Para nosotros es muy grato tenerte acá y pues empezar a hablar un poco de tu libro. Y pues acá que nuestros estudiantes de la universidad están empezando a tener justamente esa formación en emprendimiento sostenible y sostenibilidad, pues quiero que hablemos justamente de por qué es importante un libro como estos para el desarrollo que necesitamos en los territorios. Quisiera preguntarte en primera instancia, creo que en algún momento siempre se ha hablado que todo escritor o todo autor en algún momento tiene motivaciones para escribir un libro. En tu caso, ¿qué circunstancias o experiencias personales te han motivado para que hayas escrito este libro? Y si tienes algún evento o alguna inspiración para haberlo hecho. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la universidad, a ustedes por su presencia aquí y ahora, al profe Julián, a Alexander, a Jacqueline y a la profesora Brigitte Baptiste, que nos hizo esta cordial invitación. Esta pregunta es crucial, considero, porque lo que lleva a realizar a uno un proyecto de vida, a realizar a uno una obra, es una motivación profunda. Y a mí, digamos, cuando yo tenía 14 años, yo empecé a conocer mediante Facebook. Fue algo muy, hoy en día que estamos mediados por las redes sociales. Yo seguí una página de filosofía de Facebook, no sé, algunos y algunas la conocerán, se llama Sociedad de Filosofía Aplicada, Sofía, la recomiendo, también están en Instagram. Y ellos tienen, hoy en día publican mucho meme, y en ese tiempo también. Cuando tenía 14 o 15 años, publicaron una imagen como de sí, como un retrato de una persona como mona, y resultó ser un filósofo que es Soren Kierkegaard. Y decía que había sido el filósofo más joven de la historia en el sentido de crear su marco filosófico o su sistema filosófico
y científico completo. Y lo hizo a los 23 años. Entonces yo a los 14, que conocí eso mediante redes sociales, mediante memes, mediante algo que está muy mediado por nuestras generaciones, me propuse, yo quiero tener mi sistema filosófico científico antes de los 23 años y romper ese récord de Soren Kierkegaard. Y ahí eso me llevó a meterme en la ciencia, en la filosofía, en todo este cuento que es el conocimiento, que es algo tan bonito. Y sí me propuse, y a los 23 años terminamos de escribir casi el grueso del libro y el sistema filosófico, la teoría y la metodología que proponemos, casos de estudio, pero se demora en publicar unos 2 o 3 años, porque ahorita de pronto lo hablaremos, las peripecias y los avatares de la publicación es muy diferente a solo escribir. Entonces es una experiencia que también quiero compartir. Entonces la motivación viene de un amor profundo por el conocimiento y que a poco se fue ligando ya cuando entré a la universidad con la arquitectura, con el hábitat. Y en mi facultad hay una escuela de hábitat, es una escuela de pensamiento, o es que también lo podemos ver como un área curricular. Sin embargo, esa escuela de hábitat está dentro de una facultad de arquitectura, entonces hablamos desde hábitat humano. Sin embargo, yo empecé como a consultar y a investigar, a indagar todo esto y encontré que esta noción de hábitat es un concepto que originalmente es de la ecología. Y allí es cuando empecé a preguntarme si de verdad podíamos hablar de hábitats humanos aislados de los hábitats del resto de los seres, del resto de la naturaleza. Y la motivación terminó siendo ese amor profundo por el conocimiento, cómo podemos transformar desde él. Y pasaron muchas cosas. O sea, yo entré a construcción, yo soy arquitecto constructor, próximamente seremos ingenieros constructores desde el otro año, ya apoyé en esta reforma. Y durante la carrera yo entré el primer año a un grupo de investigación, primero en filosofía. Primero yo hice arquitectura, pero en paralelo yo tuve una formación humanística y en grupos de investigación me dieron una formación paralela. Entonces, primero de humanidades y filosofía y luego en 2018 de ecología urbana y de biología, astrobiología, con el grupo que le mencionaba ahorita, Alexander, que es el que coordina todo el Parque Explora y el planetario, las actividades del planetario de Medellín. El grupo Ameba, los invito a buscarlo en Facebook, se publican cosas muy bacanas, al igual que el Parque Explora. ¿Y qué pasó allí? Pues en 2018 yo terminé un proyecto con el grupo de humanidades de filosofía y escribí un capítulo sobre hábitat y luego un profesor de la Facultad de Arquitectura lo leyó y me dijo, él es profesor amigo, es un colega más bien, siempre ha sido como un amigo y ya es profesor pues, de planta ya en la Universidad Nacional y me dijo, Mono, este capítulo tuyo me gustó mucho, formulemos algo y hagámoslo, materialicemos las ideas que hay allí. Y es el capítulo que verán ahorita que después les rotaremos el libro, si les parece, si se puede que puedan irlo viendo. No sé si Alex me colabora bueno, Jacqueline, para que los estudiantes puedan chismosearlo y puedan verlo. Entonces ahí está como el índice, como todo el resumen en el abstract. Y el capítulo 0 es esta historia. Un capítulo que empezó en humanidades, que les gustó a los profesores de arquitectura, me dijeron, formulemos un proyecto. Y ahí la universidad terminó financiando la investigación que nos permitió tener autores de ingeniería ambiental, de ingeniería civil, de sociología, de antropología, de filosofía, zootecnia, y nosotros como arquitectos, constructores y diseñadores. Entonces fue una experiencia brutal. ¿Y qué pasó? Pues no sé si eso van a preguntar más adelante, el título y esto, o lo podría contar en esta misma, ¿cómo lo ves? Puedes contarlo. Perfecto, Julián. Entonces, ¿qué motivó a que la obra llegara como a tener esta forma? El título se dio porque después de todos estos años ya estudiando hábitat humano, ya me metí en la parte, en el campo de la ecología y de las ciencias ambientales y terminé en un curso internacional con el profesor Fritjof Capra. Fritjof Capra es uno de los teóricos de sistemas más reconocidos a nivel mundial y él tiene libros como El Tao de la Física, tiene libros como El Punto de Inflexión para la Humanidad
y allí conocí muchos biólogos, ecólogos, y el libro tiene un libro que no ha sido traducido al español, que se llama La visión sistémica de la vida, y es una visión holística, compleja, integral de lo que es la vida. Y esto inspiró el título de este libro, La visión sistémica del ambiente construido, que es nada más y nada menos que las construcciones y la arquitectura que hemos desarrollado como humanos, partiendo desde un objeto, algo como este trípode que ven aquí, hasta los edificios y las ciudades, que son los objetos más complejos que hemos fabricado como especie humana. Súper, Daniel. Nosotros, como seres humanos, justamente el entorno lo vemos como un paisaje o lo vemos simplemente como un telón en el que estamos interactuando todos los días, simplemente para nuestro transporte, por ejemplo, donde estamos sentados, salones, edificios, centros comerciales, nuestra vivienda y demás. En tu primera fase del libro es interesante cómo planteas justamente la necesidad de superar la fragmentación de este conocimiento para que podamos comprender ese ambiente construido. Me parece interesante desde tu visión filosófica y desde toda la teoría de sistemas, cómo nosotros podemos justamente cambiar ese paradigma de todo el ambiente construido, y nosotros como seres humanos, cómo podemos comprender esa interrelación que tenemos con el ambiente, pero no solo el ambiente como también solemos pensarlo, lo solo natural, lo verde, sino también el ambiente artificial y cómo ellos están interactuados. Muy bien lo dices, nosotros desde que comenzamos el abstract del libro, en la introducción del libro, hablamos de esa fragmentación de la realidad que hemos concebido desde los griegos y ha sido heredado en nuestros sistemas educativos. Y algo que me parece importante todos conocer es dónde estamos parados. Es decir, en los claustros y en las aulas donde asistimos todas las semanas y el día a día, cómo llegó la sociedad hasta aquí, hasta donde nos estamos formando, y cómo se crearon los departamentos de conocimiento, los departamentos y las áreas curriculares. Y eso tiene un sentido también, y es esa fragmentación del conocimiento en diferentes ramas de la ciencia. Y es que esas ramas de la ciencia se han visto de una manera muchas veces inconexa, separada, y eso es como la labor también que nosotros tenemos en el nodo de estudios de inter y transdisciplina, que es el nodo latinoamericano, y es de la red de pensamiento, problemas y sistemas complejos, y es mostrar que las instituciones educativas actualmente tienen una estructura que se heredó pues de la civilización occidental y se profundizó en la revolución industrial. Y entonces ustedes ven la revolución industrial, 1850, 1900, y empezaron a crearse departamentos en las empresas. El departamento de logística, el departamento financiero, el departamento, ya últimamente hablan de departamentos incluso de sostenibilidad o de investigación, innovación y desarrollo, pero esos departamentos se trasladaron a las universidades y se volvieron las escuelas, se volvieron los departamentos y se volvieron los institutos y se volvieron esto separado. Entonces, algo que queremos como fomentar y compartir y divulgar con esta obra es que no podemos limitar la realidad a los límites de nuestro conocimiento y a la forma en la que trabajamos la producción de conocimiento. Y que esa fragmentación que tenemos en nuestras carreras, en nuestras aulas, en nuestra sociedad, pues se termina reflejando en las ciudades, se termina reflejando en una fragmentación del hábitat, como lo ven en el abstract del libro. Y pues en ese sentido, me parece importante hablar de que el libro, el objetivo general, el objetivo más profundo es cambiar pensamientos, cambiar formas de ver la vida y de ver la vida tecnológica o de ver el ambiente construido y lo que tú hablas, el ambiente artificial, que al fin y al cabo ustedes revisan, indagan y la cultura, la artificialidad y la tecnología se ha dado a llamar por muchos antropólogos como segunda naturaleza. Es una segunda naturaleza diferente de la primera, pero es naturaleza al fin y al cabo. Y eso es el ambiente construido, esos son estos edificios, eso es la materialidad que hemos transformado como humanos con nuestras técnicas y tecnologías, pero que no dejan de serlo. Y esa fragmentación es eso.
Hay una palabra, un concepto que me gustaría compartir con todos, que pienso que puede servir a su formación y a la vida, y es entender las falsas dicotomías que tiene nuestra sociedad. Las falsas dicotomías son separaciones entre términos duales que se han dado desde los griegos. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, es la separación entre mente y cuerpo, otro entre ecología y tecnología, otra entre naturaleza y cultura, otra entre biología y cognición. Entonces, todas estas se han retratado por autores como Fritjof Capra y teóricos de la complejidad y de sistemas actuales como falsas dicotomías, que no podemos creer como, o sea, son cosas diferentes, naturaleza y cultura, pero no tienen una diferencia absoluta. Y son como dos estados de una misma cosa, dos fases de un mismo sistema, que no podemos entender desde la diferencia, sino desde lo que lo conecta y lo interconecta. Gracias, Daniel. Tú has vuelto a poner, digamos, en el radar, en tu libro, el tema y el concepto de la ecología humana. ¿Por qué crees que todo estudiante, o más bien todo profesional, independientemente de su carrera, debe saber sobre ecología? Brigitte, por ejemplo, también es una de las grandes impulsoras que justamente siempre está hablando de ecología, porque la ecología no debe ser solo de los ecólogos o de los biólogos o tal vez de un ingeniero ambiental, sino un administrador de empresas, un ingeniero de sistemas, un arquitecto, un diseñador, porque todos tenemos que saber de ecología humana, entendiendo lo que todos lo estamos viviendo, como tú mencionas, estamos en un hábitat activo, como nosotros no solo somos usuarios de esos ambientes, sino somos co-creadores de ese hábitat. ¿Qué tipo de herramientas pedagógicas y metodológicas identificas como efectivas para que se fomente esta participación transformadora de los territorios desde el ser humano? Gracias por las preguntas, profe Julián. Quería primero saber un poco como el perfil de la audiencia que tenemos hoy acá y quienes nos acompañan. ¿Quiénes son de pronto de las áreas administrativas? Levanten la mano. ¿Alguien aquí es áreas administrativas? Áreas de ingeniería. Y áreas relacionadas con lo ambiental. Lo químico. Ingeniería química. ¿Qué ingenierías son? Mecánica, mecatrónica. Sistemas. Ve, interesantísimo. No sé si saben que esta palabra de sistemas y este término, la teoría de sistemas, la acuñó, por supuesto, Bertalanffy, y es Ludwig von Bertalanffy, y luego, pues después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a utilizar en todas las tecnologías digitales y en la computación. Pero la teoría de sistemas surgió de un biólogo, de la biología. Y quería saber ese perfil, o sea, si son mayoría como ingeniería de sistemas o de áreas ambientales también. Les quería introducir este concepto de ecología humana basado en un concepto que proponemos en la obra y que ha sido reconocido a nivel internacional por la red de ambiente construido y la red de cambio climático, que se llaman los tecnosistemas, sistemas tecnológicos alias tecnosistemas. Es una propuesta que hacemos desde la ecología humana profunda, la cual es una ciencia social interdisciplinar y también se considera una ciencia ambiental, pero es como un híbrido. O sea, es una ciencia que se mezcla entre humanidades y entre biología, y entre ecología y naturaleza. Y en esta ciencia, pues, los tecnosistemas son simplemente los sistemas tecnológicos que ha producido el humano, entendiendo incluso esta baldosa, estas cerámicas, hacen parte de los sistemas tecnológicos que ha construido el humano y hasta los sistemas ya digitalizados, como los computadores y los celulares. Todo eso hace parte del ambiente construido y tiene diferentes niveles. Y en este sentido, los tecnosistemas son un caso especial de los ecosistemas y debemos entender la unión que hay entre naturaleza y cultura, entendiendo que la cultura hace parte de la naturaleza. Es un caso especial de la naturaleza y todo lo que son los sistemas tecnológicos construidos por el humano son un ecosistema, un tipo de ecosistema especial. Y la ecología humana pues entra allí a jugar un papel muy importante en
aplicar los métodos ecológicos y el entendimiento ecológico a la cultura humana. Entender el humano como parte de esa naturaleza y no aislado de ella. Entendernos como esa red y en esa trama de vida que hay en nuestras ciudades. Yo les quiero poner un ejemplo allí, y es que aquí en Bogotá, la ciudad que es Bogotá y todos los asentamientos humanos y el hábitat que tiene, se emplazó sobre unos ecosistemas que estaban antes de ese emplazamiento, de esa intervención de las construcciones. Y esos ecosistemas pues estaban en este valle de los Alcázares, y lo que llamamos también la sabana de Bogotá, que está en el valle de los Alcázares, y esta sabana de Bogotá estaba concebida por muchos humedales y también bosque, creo que es bosque húmedo tropical, me corregirán ya los profes, pero la ciudad que nosotros tenemos aquí, Bogotá, se emplazó sobre unos ecosistemas pristinos y se transformaron y se convirtieron en unos tecnoecosistemas que son la ciudad que hoy día llamamos Bogotá. Súper, Daniel. Frente a este tema que tú planteas del desarrollo urbano, justamente recordaba, ahorita que tú hablabas, empezaba a recordar el tema del entendimiento del ser humano, que incluso también se alcanzó a hablar en la COP16 que tuvimos en Cali, el concepto de paz con la naturaleza, ¿cierto? Como nosotros, como ciudadanos, porque pues va a ser muy distinto el concepto que tú puedes tener de paz de naturaleza como citadino o prácticamente una ciudad, o el concepto de paz de naturaleza que puedes tener siendo un campesino, ¿cierto? O una persona que vive en zonas rurales. ¿Cómo lograr esa interacción o cómo lograr justamente que las personas puedan entender las dinámicas y la relación que podemos tener con el entorno? Me refiero a que, por ejemplo, los pescadores, ¿cierto?, producto de mucha actividad humana, de industrialización y demás, han perdido, por ejemplo, los ríos, ¿cierto? Nosotros también por este desarrollo urbano que tú lo mencionabas hace un momento, como los 17 ecosistemas humedales, ecosistemas de humedal que tenemos acá en Bogotá, por ejemplo, tienen una fractura impresionante en términos de conectividad ecológica. Hoy en día, tú que eres arquitecto, estás empezando a ver cómo las edificaciones hoy en día tratan de convivir un poco más con esa naturaleza, volviendo un poco a recuperar esos ecosistemas. ¿Tú cómo lo ves frente a esa diferencia en que una persona, por ejemplo, del campo lea tu libro o una persona de la ciudad lea tu libro? Cuando nosotros participamos en la Red Internacional de Ambiente Construido, que fue hace 2 años, 2023, en Hawái, nos dieron, pues la obra, la investigación, se le dio una premiación de Academia Emergente, justamente por propuestas como esas. El abstract o la presentación que yo llevé fue basada en un monólogo de un video de un astrofísico de Australia que muestra las escalas del universo, porque nosotros nos estábamos preguntando por la escala del hábitat humano y la escala del humano, para diseñar a la escala humana. Y justamente en la Facultad de Arquitectura y en los estudios urbanos que tenemos en Medellín, entendemos el hábitat rural, por ejemplo, una finca campesina como un hábitat diferente del hábitat urbano, y por tanto da diferentes escalas, representan diferentes escalas. Y es que en este abstract que les comento que llevamos a Hawái, comenzaba hablando de la separación y la desconexión que tenemos nosotros en las ciudades con la naturaleza. Tenemos un grado de desconexión muy alta, un grado no solo de la conectividad ecológica, sino en nosotros mismos culturalmente con la naturaleza que soporta, que nos da todos los servicios, como llamamos, servicios ecosistémicos, para que nosotros podamos hacer ciudad, para que podamos hacer humanidad y sociedad. Y es que la forma en la que estamos, la forma en la que habitamos, los modos de vida y de habitar que tenemos, impactan totalmente el entorno, y el entorno también impacta esos modos de vida. Es una relación como bidireccional, se transforma. Entonces nosotros vemos que los humanos que habitan en zonas rurales o por ejemplo campesinos, pues tienen una relación totalmente diferente con la naturaleza, muchas veces más directa. Sí, y nosotros los citadinos
nosotros tenemos una relación con la que llamamos la segunda naturaleza y un poco menos con la primera naturaleza, que son los ecosistemas pristinos y esta vegetación, por ejemplo, que vemos acá. Es una relación mucho más indirecta, más bien, pero sigue siendo una interacción con la realidad y con la naturaleza. Nosotros interactuamos con los sistemas tecnológicos que hemos construido y con los híbridos de esos sistemas ecológicos. Entonces, el año pasado que presentamos en el Explora, una charla se llama Ecología Humana, la pueden buscar en YouTube. Presenté unas imágenes de las diferentes como etnias o tipos de humanos que hay, aplicando ecología humana a estas etnias, a nosotros. Entonces mostré el humano citadino europeo, el humano citadino colombiano, el humano africano de pastizales, el humano campesino colombiano de alta montaña como muchos paisas, el humano de sabanas, como también pasa aquí en Cundinamarca, y todos tenían rasgos fenotípicos diferentes, pero no solo se refleja en lo físico, sino también en los hábitos que tenemos, porque al fin y al cabo el hábitat es eso, como un sistema de hábitos que terminan moldeando tanto el entorno como a nosotros mismos. Y es o sea, es muy importante la pregunta que haces, porque entendemos muy diferente la naturaleza como lo entiende alguien que vive en la selva, los indígenas que viven en la selva, o alguien de la vida rural. El problema aquí es la fragmentación y la desconexión que tenemos nosotros en la ciudad con los servicios que nos ofrece la naturaleza, que yo no les llamaría servicios ecosistémicos, sino funciones ecosistémicas, porque es un poco menos antropocéntrico. Gracias, Daniel. Justamente tú propones que un aula debe funcionar como un laboratorio en el cual tú puedas justamente diseñar un hábitat. Desde tu experiencia docente, ¿cuál ha sido justamente uno de los mayores desafíos para que puedas implementar esta metodología? ¿Y cómo has visto la evolución de los estudiantes en la forma de pensar en un espacio construido? Ahorita que comentabas las pedagogías y metodologías, lo que les comentaba de las universidades ahora y cómo se nos enseña en nuestras carreras, el conocimiento, es de una relación que tradicionalmente ha sido una relación vertical entre docentes y estudiantes. Y es que el docente, muchos de los docentes en la metodología tradicional y la pedagogía tradicional simplemente impartimos una charla magistral y no se construye conocimiento con el estudiante, con las experiencias de vida que tiene, el conocimiento que trae cada uno a la mesa. Y hablando de esas pedagogías propuestas está la pedagogía horizontal y pedagogía dialogante, que es que todos tenemos experiencias y conocimientos que pueden aportar a la construcción de soluciones o la construcción o producción de conocimiento. Y esa co-creación y esa co-construcción permite que haya desarrollos más integrales y más holísticos o complejos y sistémicos. Y pues en ese sentido, como lo que comentabas hace un momento de la co-creación, o ¿cuál es que es la palabra? Es la de los mayores desafíos, ¿cierto? Los desafíos de implementar la metodología. Yo les quiero compartir algo en cuanto a desafíos, y es que yo como estudiante de pregrado, cuando estaba haciendo el libro, cuando estábamos desarrollando la investigación, terminamos el libro y tenía también una perspectiva interdisciplinar desde muchos campos. Tuvimos politólogos también, ciencias políticas, institucionales, ciencias ambientales, casi todas las ramas de conocimiento. Y yo mandé el libro a la comité editorial de la Facultad de Arquitectura y me dijeron, no, venga, eso tiene muchas humanidades, eso es de filosofía, mándelo a la Facultad de Humanas. Entonces, no me dejaron publicar en la Facultad de Arquitectura, el comité editorial me dijeron que fuera a Humanas. Fuimos a Humanas, que allí estaban pues varios de los profes autores, y en Humanidades nos dijeron, venga, eso tiene mucho diseño y tiene mucha ecología, se sale de nuestras manos, de nuestra evaluación. Y me dijeron, mándelo a Arquitectura o a Ciencias Agrarias, que es la Facultad de Ecología de la Nacional de Medellín.
y entonces nos rebotaron, nos empezaron a rebotar, así. Y nos dimos cuenta, eso es un diagnóstico que está en el libro, que las universidades latinoamericanas, incluso a nivel global, y no lo decimos solo nosotros, sino que lo constatamos con nuestra experiencia, y es que las estructuras administrativas de las universidades no están preparadas para la interdisciplina, para volver a conectar las realidades que hemos separado con todas las carreras, con esa separación que tenemos. Y pues nos pasó así, o sea, me rebotaron de una facultad a otra y tuve que mandar un derecho de petición a la universidad, pues hablando de derechos constitucionales, o sea, como el desarrollo intelectual, el derecho como a la formación, a la educación, no solo de nosotros los autores, sino de la sociedad, y aceptaron como evaluarlo. Cuando pasó todo el proceso, o sea, los desafíos más grandes de las metodologías interdisciplinares es que hay una visión muy estrecha de parte de muchos profesores, departamentos, porque es muy respetable, es la forma en la que el conocimiento se produjo y que nos dio mucho éxito en el siglo pasado, en los últimos 2 siglos. Pero este siglo XXI requiere que volvamos a conectar tantas especializaciones que tenemos, pero no se entendía. Entonces nos tocó sacar el libro de la Universidad Nacional. Y gracias al universo, gracias a Dios, el universo, encontramos a la editorial Aula de Humanidades, que tienen una visión muy interesante de lo que es la producción intelectual. Y pues aquí ven el libro, el sellito, que es una misión muy bonita que tiene la editorial Aula. Los invito pues a conocerla. Y es que permite que autores locales pues divulguemos el conocimiento, y que aquí en el sur, en los países del sur, en los países de aquí de Sudamérica y el sur global, podemos desarrollar conocimiento igual de potente como el que desarrollan en los países del norte históricamente, porque había un dominio pues histórico del conocimiento. Por ejemplo, en la feria del libro, la semana pasada, una profe llegó y vio mi título, o sea, vio el libro, le interesó mucho, pero hay una crítica muy grande al conocimiento, conocimiento científico que viene del norte. Hay unas escuelas que hacen una crítica como a toda la producción de conocimiento del norte, pero yo no considero que esto sea solo así. Es decir, nosotros nos empapamos de teorías latinoamericanas, así como de teorías británicas, teorías estadounidenses, y dejamos de tener una visión estrecha que para mí es una falacia de autoridad. Decir, que si es del norte eso ya es eurocentrismo o es anglocentrismo y no tiene validez. Así no se produce conocimiento. Entonces los desafíos más grandes fueron los imaginarios que hay en el gremio académico sobre la producción de conocimiento, que es muy estrecha, simplificante y disciplinar. Y finalmente a nosotros nosotros hicimos un curso donde estuvieron estuvo abierto todas las carreras de la Universidad Nacional, allá en Medellín, y tuvimos más de 12 disciplinas en el curso piloto de esto, y nos tocó redactar como una petición a cada área curricular, comentando que queríamos unir todos esos conocimientos en un solo curso, que no fuera de libre elección, sino que fuera vinculante y fuera asociado. ¿Qué podía aportar el ingeniero ambiental? ¿Qué podía aportar el ingeniero de sistemas? ¿Qué podía aportar el estadístico a una problemática que es de territorial o de ciudad y que nos afecta a todos? Y al fin y al cabo pues pudimos lograrlo y sentamos un precedente que nos dijeron que querían actualizar la estructura administrativa de la universidad en ese sentido. Entonces, obstáculos y recomendaciones, muchas. No podemos seguir separando el conocimiento porque observamos la naturaleza, observamos la ciudad, observamos los hábitats y los observamos solo desde un punto de vista. Y eso se refleja en la forma en la que nosotros financiamos, en la forma en la que abrimos posibilidades, oportunidades de formación y en la forma en la que producimos y construimos ciudad. Gracias, Daniel. Tú mencionabas ahorita algo muy importante, interesante, que es el tema de cómo las universidades estamos preparadas para el tema interdisciplinar, que justamente, bueno, ahorita venimos en un tema de renovación de mallas y actualización de planes de estudio, y justamente para la Facultad de Ingeniería estamos incluyendo unas unidades de estudio como es conexión ambiental y resiliencia global, y todo el tema transversal de sostenibilidad.
¿Por qué es importante justamente desde tu visión que has escrito este libro, que lo hablábamos ahorita, ese tema interdisciplinar? ¿Por qué, por ejemplo, un ingeniero de sistemas tiene que saber sobre conexión ambiental, un poco sobre educación ambiental, pero no la educación ambiental que nos enseñaron en el colegio, en donde usted tiene que cerrar la llave cuando se lava los dientes o cuando se enjabona, o que apague la luz cuando salga de la habitación, que desconecte el cargador, sino realmente una educación ambiental de entender la naturaleza y entender mi relación con ello? Y frente a eso vamos a hablar un poquito de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto? Que acá pues también frente a la universidad en sostenibilidad también los empezamos a hablar un poco, y es cómo crees tú que esta visión sistémica de un ambiente construido puede aportar de manera concreta algunos ODS. Si lo hablamos en este caso de ambientes construidos, estaríamos relacionándolo directamente con el ODS número 11, que es el de ciudades sostenibles. Ciudades pensadas a disminuir su huella de carbono o adaptarnos más bien al cambio climático. Lo hemos vivido con el agua últimamente acá en Bogotá, como supiste, en tema de racionamiento del agua. Y cómo frente a esta educación que necesitan las personas y necesitan los estudiantes, cómo este libro interactúa con esos ODS y el pensamiento sistémico que tiene que ver con ello. Muchas gracias, profe, por esa interesante puesta en diálogo. Primero quería tocar el punto que tocaste de por qué alguien de otra rama le puede interesar esta obra o este campo que es una visión sistémica de la tecnología humana. Y es que algo importante, el libro tiene varios apéndices. Uno de esos apéndices lo escribió un bioantropólogo, un antropólogo físico que invitamos desde la UDA, y él trabajó desde él es primatólogo de la Universidad de Georgia, que es la universidad donde está la escuela de ecología de Odum y Barrett, y allí nosotros en este capítulo hablamos de la tecnología humana, y es de entender, o sea, nosotros estamos en ingenierías que son aplicaciones tecnológicas de todos esos conocimientos en la sociedad, sea digitales, sea arquitectónicas, sea civiles, sea incluso organizacionales, como en las ingenierías administrativas, y sea de sistemas de todo tipo. Y es que estas ingenierías y están basadas en el concepto de tecnología. Si ustedes, pues nosotros revisamos y hablamos de una categoría que son las disciplinas o el área STEM, de las siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Math, ¿cierto? Y esas áreas STEM de las que hace parte carreras como las de ustedes de ingeniería, como la ingeniería de sistemas, pues estamos dando un concepto de tecnología que no se entiende en muchas universidades, pero no se entiende es en el colectivo en general. Está muy desconectado de qué es tecnología en realidad. Y yo los invito a buscar referentes, por ejemplo, como Raymond Kurzweil, que está en el Silicon Valley, y nosotros en ese apéndice hablamos de esos referentes que conciben la tecnología desde una noción mucho más amplia, y son quienes están trabajando en los nuevos sistemas de información y las nuevas tecnologías que hay de 4.0, como en este apéndice van a ver las citas a los estudios del año pasado, incluso a principios del año pasado, que es de neuronas humanas aplicadas a la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un laboratorio Neuron que es de Keith Bragan, y ellos allí aplican el concepto de tecnología más ampliado, y eso es ambiente construido. Es un ambiente construido que es ya mucho más abstracto, mucho más digital, es el mundo, es una nueva naturaleza también, y todo esto, todos estos autores que trabajan en el Silicon Valley, pues tienen una noción muy profunda y un entendimiento de qué es esa tecnología. Y ustedes ven esos libros, hay un libro que se llama La singularidad está cerca, y es de Raymond Kurzweil, y entonces habla de todos estos sistemas tecnológicos de la inteligencia artificial, y cómo la inteligencia artificial, como otro tipo de vida, como una inteligencia, la tecnología como vida, pues puede potenciarnos mucho más, a la vez que como puede volverse como una desventaja para la humanidad. Y yo quería tocar eso, o sea, este campo aborda todas esas cuestiones del humano, entendiéndolo como parte de la naturaleza. Entonces, abarcamos humanidades, abarcamos
ciencias ambientales y naturales y abarcamos ingenierías. Y ahí es donde hablamos ya de ODS, como las alianzas internacionales, el ODS 17, que es de alianzas internacionales e interinstitucionales. Pero sobre los otros ODS, pues actualmente estamos trabajando, ayudando a la planeación territorial de la ciudad nuestra, de Medellín, estamos trabajando con el marco, es el marco de indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en cada carrera, en cada proyecto, ustedes pueden ver que las instituciones que financian por la Agenda 2030 exigen que nosotros relacionemos y articulemos nuestros trabajos, nuestras propuestas que quieren ser financiadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay un marco y una herramienta para esto. Ustedes lo buscan, se llama el marco de indicadores y lo actualizan anualmente. Entonces, cuando uno va y revisa esos indicadores, por cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, hay más de 10 indicadores para trabajar en cada una de las áreas. Entonces, hay indicadores sobre ambiente, hay indicadores sobre salud, hay indicadores sobre tecnología, sobre desarrollo, sobre educación, y todos ayudan a elegir. Uno lo que hace es un rastreo y revisa qué sirve para los proyectos que se están como proponiendo. Y al fin y al cabo, pues, cuando nosotros formulamos el proyecto para que nos financiara la Universidad Nacional, nos tocó relacionar y articular a cuáles objetivos estábamos como que incidiendo. Y nosotros hicimos una revisión y en realidad a todos los objetivos se aporta directamente, viéndolos como una red interconectada, a todos teníamos incidencia. Sin embargo, claro, empezamos con ciudades y comunidades sostenibles, salud, ¿cierto? Comunidades saludables, agua, energía y ecosistemas terrestres. Este libro trabaja mucho sobre los ecosistemas terrestres porque los ecosistemas marinos no suelen ser el hábitat el hábitat general en los humanos. Sin embargo, sí hay comunidades humanas que llaman anfibias y también se ve mucho pues esto. Entonces, en cuanto a los ODS, recomiendo el marco, buscar el marco de indicadores de los ODS que actualizan anualmente y que a nosotros nos está permitiendo en Medellín revisar todo el hábitat y todo el territorio que Estado tiene de sostenibilidad. Esto ayuda mucho. Súper, Daniel. Ya para ir terminando un poco nuestro conversatorio y abrirlo también a preguntas que pueda tener el público, ya nos habías contado un poco de tus desafíos que enfrentaste durante el proceso de creación y publicación del libro, pero sin embargo, pues eres un autor joven, ¿cierto? Ya mencionaste que te propusiste y tuviste ese reto de ser escritor a los 23 años y lograr un gran hito para ti. ¿Qué consejo puedes darle a docentes, profesionales y estudiantes que puedan asumir este enfoque sistémico y transdisciplinar en todas sus prácticas? Me gusta mucho esa pregunta y si ustedes ven el libro comienza con dos cosas. Lo pueden ver en la primera página después de los créditos y es con un poema, es un extracto personal, es un poema que habla sobre el universo, sobre el mundo, sobre la humanidad, sobre la tecnología, sobre la vida, sobre la existencia. Es muy corto, pero el poema tiene un estilo, tiene un recurso literario que se llama valga la redundancia, la recursividad. Y que está en libros como La trenza dorada, de Gödel, Bach y otro autor que era matemáticos. Y la recursividad significa que la obra que tú produces tiene un bucle y es como un infinito. Ese poema representa el infinito porque empieza como termina. Y lo que termina en el poema es la última palabra también que existe en el libro. Y se vuelve un bucle porque queríamos representar esa infinitud. Y ese es el pensamiento complejo, que no es limitado. Entonces, los consejos a todos, a todas como las instituciones, a los estudiantes, a los docentes, es no limitar su imaginación y no limitar la realidad a las capacidades de su conocimiento, sino al revés. Extender la imaginación y el conocimiento a la realidad infinita que se está estudiando. Y ese consejo, pues, y esa recomendación para todo el que quiera desarrollar como obras y tenga un proyecto de vida y tenga proyectos, emprendimientos, pues que aplique esta noción compleja, esa noción como indeterminada y como basada pues en ese concepto de la infinitud
de no limitar el conocimiento a los límites de nuestra imaginación, sino al revés. Ese sería como el consejo para ello. Súper, Daniel. No, pues muchas gracias. No sé si, José, tenemos un espacio para preguntas. En verdad, agradecerte. Ojalá cada estudiante que tenemos acá en la universidad y a nivel también externo puedan leer tu libro porque es muy interesante y desde esa concepción filosófica del ser humano y la naturaleza es muy interesante. No sé si alguien del público quisiera preguntarle algo a Daniel. Muy buenos días, Daniel. Muy Buenos interesante días. tu libro, muy grande también. Daniel, cuando, pues, cuando abrí tu libro y encontré el subtítulo, me di cuenta que un elemento muy importante y del que has hablado toda esta mañana, es el concepto de hábitat. En tu enfoque, hablas de hábitat desde el punto de vista, no sé, arquitectónico, de ingeniería civil, o vas más allá de solamente el enfoque donde yo vivo, o lo miras desde otro punto de vista. Quisiera saber cómo lo tratas en tu libro. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Luis Cobo. Excelente. Hábitat, como les comentaba al principio, es un concepto que surgió en la ecología y se ha aplicado en facultades de ambiente construido y facultades de arquitectura, y de estudios urbanos y de planeación urbana como un hábitat humano. Sin embargo, la noción que nosotros adoptamos en la obra y en la investigación y en la metodología y la teoría es desde la ecología humana. Y cuando revisamos la ecología, el concepto de hábitat, ustedes les preguntan y ustedes en realidad no se puede hablar de hábitat humano. El hábitat humano por sí solo no existe. Solo existen los hábitats en general y entendiendo el hábitat desde la ecología como el lugar donde convive una comunidad biótica. ¿Qué es una comunidad biótica? Una comunidad biótica es la convivencia de varias especies, es decir, la especie humana, el Homo sapiens sapiens, cómo convive con las plantas que a veces consume, cómo convive con los perritos, con los gatos, cómo convive con los porcinos, los marranos que también consumimos, cómo convivimos nosotros con las vacas, con los vegetales, cómo manipulamos el reino vegetal. Entonces, el hábitat en ecología es el lugar y espacio físico donde convive una comunidad biótica. Y en ese sentido, no es posible hablar de un hábitat especie específico. No hay hábitat humano, solo humano, sino que el hábitat humano se cruza y se interseca con el hábitat de otras especies y hace que sea habitable, hace que sea sostenible. Por ejemplo, a mí no me gusta, ustedes ven atrás en el libro y yo pongo sostenible entre comillas, hábitat sostenible, porque hablar de hábitat sostenible es una redundancia. El hábitat tiene que ser habitable de por sí, tiene que ser sostenible de por sí, y si nosotros necesitamos poner el apellido es porque está muy fragmentado, estamos jodidos, me perdonan la expresión, pero las ciudades como las hemos construido hoy en día, pues nos están llevando como a la crisis que nos hemos ganado. Y en ese sentido, pues nosotros como desde una visión sistémica, compleja, holista, integral, adoptamos la noción de hábitat multiespecies o multiespecie, pero adoptamos una noción también que viene de la ecología humana y es el hábitat multidimensional. Y es que en el hábitat humano ya no solo hay dimensiones ambientales, biológicas o físicas, sino que hay dimensiones culturales, económicas, políticas y más abstractas e incluso espirituales. Pero entendiendo la cultura como un derivado de la naturaleza, como una segunda naturaleza. Y es que la ecología humana integra la variable cultura a los estudios ecosistémicos. Una variable que ha sido ignorada en la ecología tradicional y antropocéntrica. Eso es, profe. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta adicional? Yo les quería compartir entonces que este libro, pues nosotros estamos todavía como como si fuera en la precio de feria del libro y los estamos vendiendo como a un descuento también para los estudiantes y para que también lo puedan consultar en la página web que también está digital.
para tablets, para todo. Entonces, bueno, muchas gracias. No, Daniel, a ti bienvenido siempre a esta institución y muchas gracias por tu tiempo y tu espacio. Muchas gracias, profe Julia.